Uno de los fenómenos importantes para poder describir lo que ocurre dentro del océano es la difusión. Eso significa que ciertos procesos van a ocurrir de modo que se va a modificar la distribución de cosas, como por ejemplo la salinidad. El número de partículas, que puede en algún lugar ser en un poco más alta que en otro lugar, hay una mayor concentración, va a tender al final a emparejarse. Lo mismo va a ocurrir con las velocidades. Al final la masa va a tratar de moverse como un todo y no que haya en una zona que tenga mayor velocidad que otra. Y lo mismo va a pasar con la temperatura. Al final la temperatura tiende a emparejarse. Ese proceso que empareja es el que vamos a llamar difusión. Y es uno que está activo en todo el sistema, es de largo plazo y tenemos que entender cómo funciona. Para poder explicarlo, vamos a mirar este ejemplo acá, que tenemos una caja en que tenemos a este lado 30, por ejemplo, iones o átomos o moléculas o lo que quieran ustedes. Y en este otro lado de acá solamente tenemos 10. Entonces, claramente acá tengo una mayor concentración. Tengo muchas más. Tengo 3 veces más que lo que tengo al lado de acá. En cambio, acá tengo solamente 10 por el mismo volumen y acá 30. ¿Okay? Así que ahora vamos a suponer que cada una de estas se puede mover. Así que, y tienen dos alternativas. Como esto es medio una caja larga, no vamos a mirarlo en esta dirección, vamos a mirar puro esta dirección de acá. Vamos a suponer que se pueden elegir al azar si se mueven a mano derecha o a mano izquierda. ¿Okay? Cualquiera de estas se puede mover a mano derecha o a mano izquierda. Y las de acá pueden hacer exactamente lo mismo. Si llegan aquí al borde, van a rebotar y se van a quedar dentro. O sea, si llegan a este borde acá, pasa exactamente lo mismo. Ahora, si yo tengo la misma probabilidad de moverme en una o la otra dirección, la mitad de ellas van a ir en una y la otra mitad va a ir en las otras. O sea, que es al azar. Así que de las 30, 15 se van a ir para allá. Y las otras 15, la otra mitad, se van a ir para acá. ¿Okay? Y se van a quedar dentro porque van a rebotar y se van a quedar dentro. De las que tengo acá, de las 10 que tengo acá, la mitad, que son 5, se van a ir para acá y rebotar. Y las otras 5 se van a ir para acá. O sea, de estas 30, 15 se van a ir para acá y de estas 10, 5 se van a ir para acá. La mitad. Ahora, ¿qué significa eso? En efecto final, significa de que de las 15 que estoy pasando, voy a aumentar 15 a este lado de acá. Yo tenía 10 y ahora voy a tener 15. Momento. 5 de ellas se fueron para el otro lado. Así que yo acá tenía 10, voy a tener solo 5, porque 5 se fueron, y le voy a mandar del lado de acá 15. O sea, le estoy mandando 15, le estoy restando 5, o sea que efectivamente le estoy mandando 10. Porque si 15 pasan para allá y 5 van de vuelta, efectivamente al final es como que hubieran pasado solamente 10 para acá. Ok, supongamos que entonces son 10 las que pasan para acá. Acá yo tenía 30. Si le voy a pasar 10 al lado de acá, voy a tener solamente 20. Y si el lado de acá tiene 10 y voy a agregarle ahora otros 10, voy a tener 20 también. O sea que ahora, después de este intercambio, voy a tener que aquí hay 20 y acá también hay 20. Así que ahora repitamos el ejercicio. De los 20, la mitad se va para acá, 10. De los 20 del lado de acá, la mitad se va para acá, también 10. O sea que van 10 para acá y 10 para acá. Efectivamente, en consecuencia, no cambia. No hay ninguna que está atravesando efectivamente, porque 10 para acá y 10 para acá al final se compensan, están iguales. O sea, lo que acaba de ocurrir es que la concentración se igualó. Yo antes tenía 30 y aquí tenía 10 y ahora tengo 20 y tengo 20. Y cuando la concentración se iguala, ya no tengo un desplazamiento, porque resulta que cada vez van en las dos direcciones la misma cantidad. ¿Okay? Ese proceso en que se mueven de la zona donde hay más a la zona donde hay menos, una cierta cantidad, de modo de que al final la de más aporta más a la que tiene menos y la de menos aporta menos de vuelta, hace que al final todos los sistemas se emparejen. Eso vale para la cantidad de concentraciones, por ejemplo, los iones de cloro y de sodio en el océano. La salinidad se va a emparejar vía este proceso de difusión. Vale también para temperatura, moléculas más rápidas que son de mayor temperatura, o sea, corresponden al grupo que en promedio se describe como mayor temperatura. No es una cosa que la partícula tenga temperatura, es una energía media la que está representando ahí. O sea, partículas con mayor energía se van a ir a una zona donde las partículas tienen menos energía, donde tengan menos energía se va a ir a donde tiene más energía y en parejo al final voy a tener que la cantidad de energía que tienen las moléculas son iguales. Y eso significa que la temperatura se está igualando. Y lo mismo con las velocidades. Partículas con alta velocidad se van a ir a una zona con baja velocidad y los con baja velocidad se van a ir a la alta velocidad y al final voy a tener que las velocidades son iguales. Aquí está representado todavía con
con un histograma, uno puede aquí describir esto. Aquí tengo que en esta parte de acá, esta barra sería, por ejemplo, una sección acá, esta una sección aquí en la mitad, o esta por acá, y aquí tengo mucho menos. En consecuencia de aquí, lentamente, aquí como son iguales las concentraciones, si yo lo modelo un poco más detallado, de este van a pasar igual tantos que acá, así que esta parte queda igual de constante, pero aquí están pasando estos grandes cambios que acabamos de escribir y se van emparejando estas dos, con lo cual se genera una diferencia con el de acá, con lo cual se vuelve a emparejar para acá y al final hago que todas estén en forma pareja. Este proceso, que se llama difusión, lo podemos llevar a una versión matemática. Así que lo que yo necesito para que se mueva es una diferencia de concentraciones. Esto aquí, ¿cómo se lee esta cosa rara con este paréntesis? Cuidado, esto no es que C esté multiplicado por algo. Este C con este paréntesis acá significa, tiene que considerar la concentración en esta posición acá, en Z más delta Z. ¿Okay? Así que yo en este minuto acá voy a considerar, esto lo que se lee de la siguiente forma, considere la concentración en la posición Z más delta Z. Y considere la concentración en la posición Z. ¿Qué es lo que me dice esta ecuación? Me tengo que ir a la mano derecha, por la gráfica, cuidado, estamos mirando ahora al revés, lo que es en la gráfica a mano derecha, que ustedes ahora yo estoy mostrándolo en la otra dirección, así que a mano derecha que teníamos menos, ese punto es este de acá. Y a mano izquierda de nuestro diagrama, este es el punto que tenía más. Así que me va a dar negativo. Eso significa que yo tengo una distinto de concentraciones, pero con un factor negativo, lo cual me está indicando en qué dirección se va a mover. Se va a mover en la dirección justamente porque es un menos que está definido que es la dirección en consecuencia que se está moviendo. Y lo tengo que dividir por la distancia, porque resulta que si yo voy y agrego un poco sal en el mar frente aquí a las costas, un poco más allá, un par de metros más allá, alguien que va a medir la salinidad, a ver, aumentó la salinidad, pero alguien que está en Australia no va a poder detectar absolutamente nada porque está muy lejos. Esta distancia hace que sea más lento el proceso. Hasta que llegue algún ion loco hasta Australia, se va a demorar mucho más. Entonces yo tengo que tomar esa diferencia de concentraciones y dividirlo por la distancia. Y eso, cuando es un factor discreto, cuando estoy tomando valores medios, lo puedo escribir como un delta C partido por un delta Z en este caso. Y eso lo puedo hacer también, antes como hicimos infinitesimal, lo podemos hacer también local, para pequeños espacios chicos en que lo estoy modelando para que sea más exacto. En ese caso se usa esta D rara. ¿Y por qué esta D rara? Antes habíamos usado para eso una D normal. Teníamos la delta y teníamos la D normal. La D normal significa instantáneo, en un tiempo muy chico. Si lo hubiera escrito de esa forma, significa en un largo muy chico. Esta D se usa cada vez cuando hay otras variables adicionales. Y lo que yo estoy diciendo es, ok, tú me tienes que calcular, la diferencia de concentraciones, pero las otras variables tienen que permanecer iguales. Eso es lo que está diciendo este D acá. ¿Por qué? ¿Qué importa que las otras queden igual? Ejemplo, una de las variables que tengo es el tiempo. No me sirve determinar la concentración que tengo aquí hoy y la concentración que tengo aquí mañana y comparar la distancia, diferencia, porque estoy comparando peras con manzanas. Yo necesito que las concentraciones se midan en el mismo instante. Entonces, esa diferencia ahora tiene que ser hecha en el mismo instante. Y eso es lo que me está indicando este D raro acá. Este D raro me dice, considera un delta chico, pero considera que todas las otras variables se tienen que quedar en el mismo valor que tenías. De modo que al final voy a comparar peras con peras y manzanas con manzanas. La concentración en el mismo tiempo. No tiene sentido compararlo en tiempos distintos. Eso es lo que me está recordando este delta. Así que aquí lo estoy tomando un delta Z chico, pero también medido en el mismo tiempo. La posición de acá con la posición de allá. No variado. Esto acá entonces lo puedo llevar a escribirlo como un flujo, en que es el flujo que yo tengo medio en este caso, multiplicado por una constante que la vamos a discutir un poco más en detalle, que va a ser justamente la diferencia de concentraciones por la distancia que yo tengo. Esta ley de acá, que es una ley que vamos a usar, aquí está vista como un promedio, es un flujo promedio. Uno la puede escribir con este otro delta raro, que este significa que las otras constantes tienen que ser constantes, lo puedo escribir de esta forma de acá, y esto es lo que se llama la primera ley de Fick. Si ahora seguimos avanzando, tenemos que empezar a mover material, así que si miro este sector acá, acá van a estar entrando y acá van a estar saliendo. Así que me van a cambiar las concentraciones con el flujo. Ese es un problema que yo tengo. Yo no tengo un flujo parejo.
Yo tengo inicialmente un flujo gigante porque tengo una gran diferencia, pero a medida que me voy acercando, 30-10, al final me estoy acercando al 20-20, me queda una pequeña diferencia de concentraciones y con eso el flujo se vuelve pequeño, porque resulta que tenemos que en este minuto, si este acá es chico, también el flujo es chico. Así que en ese minuto tengo que calcular cómo va a variar la concentración por culpa del flujo. Y eso es lo que modelamos ahora en esta parte de acá. Si aquí se fijan, acá yo tengo que este término de acá, este J por delta T, me está diciendo cuánto está ingresando al volumen. Y este de acá me está diciendo cuánto está egresando del volumen, sale del volumen. Así que esta diferencia de acá me está diciendo cómo varía en el volumen, que es la variación de la concentración con el ancho que yo tengo, porque tengo que saber al final el total que yo tengo. Y si yo ahora esta parte de acá la simplifico y la pongo como variación del flujo y queda por delta T, lo puedo reordenar y me queda de esta forma. La variación del flujo en la distancia me va a dar la variación de la concentración en el tiempo. O sea, yo tengo dos leyes. Una que me permite calcular cada vez el flujo si tengo una diferencia de concentración. Y ahora tengo esta segunda que me dice, ok, si tú tienes un flujo, mírate ahora cómo varía el flujo y calcula cómo va a estar variando la concentración. Y después volver otra vez a la otra ecuación en que la variación de la concentración me va a dar un nuevo flujo. Y me voy con ese nuevo flujo a esta ecuación. Esta ecuación de acá es nuestra segunda ley de Fick, que también se escribe con esta D rara. Y nota aquí, se fija, tengo nuevamente esta D rara, pero aquí con el tiempo y acá la tengo con la posición. ¿Por qué? Porque resulta que justamente son las dos variables que aquí importan. Yo quiero saber cómo la concentración evoluciona en el tiempo y en la posición simultáneamente. Así que acá me está diciendo, ok, revisa cómo está variando el flujo en distintas posiciones, pero con el mismo tiempo. Y esta está diciendo otra cosa. Compárame, por favor, las concentraciones en distintos tiempos, pero en la misma posición. ¿Se fijan? Esta delta me está diciendo, esta D, que es la delta griega, la D griega, me está diciendo que yo voy a tomar nuevamente deltas, delta concentración, delta tiempo, delta flujo, delta posición, pero lo tengo que hacer cuando tengo el mismo valor. La variación del flujo es para el mismo tiempo. La variación de la concentración es en la misma posición. Y con ello ahora podemos juntar estas dos ecuaciones y esto da lo que se llama la ecuación de difusión. No vamos a trabajar con este tipo de ecuaciones porque son bastante más complejas, pero quiero que la hayan visto una vez para que cuando la vean alguna vez no digan, oh, horror, no entiendo. Hay que decir, ok, estas cosas son los deltas que yo conozco, pero están hechos para cuando son constantes, son chiquititos y son cuando las otras variables son constantes. Se llama esto una derivada parcial, parcial porque estoy mirando una variable y las otras no las estoy mirando, es parcial, estoy focalizando en una y permite justamente calcular este tema, uno lo puede integrar y puede obtener resultados. Acá yo en este minuto voy a integrar esto y eso me da esta distribución. ¿Okay? Uno. La solución de esta ecuación, no vamos a mirar cómo se hace eso, es este bicho raro que aquí tenemos que inicialmente asusta porque uno no entiende absolutamente nada. Pero no es tan difícil, leámoslo. Primero que todo, aquí tenemos la concentración como una función. Función significa que yo tengo que darle dos cosas, la posición y el tiempo, y él me va a decir qué concentración tengo. Imagínenselo como una maquinita o un duende que yo tengo ahí que le digo, a ver, yo quiero saber la concentración que hay a tantos metros de la playa a tal hora. Y él me va a decir, ok, si tú me das la posición, Z, posición frente a la playa, tiempo, a las 5 de la tarde, yo voy y uso esto para calcular cuánto es. ¿Y cómo hago el cálculo? Fíjense bien, aquí yo tengo un E, es la exponencial, elevado a menos Z al cuadrado. Aquí está la distancia al cuadrado. Y está dividido por 4D el tiempo. Y acá abajo tengo nuevamente 4pi, la constante de difusión que la vamos a estudiar, por el tiempo. O sea que esto acá, si uno conoce un poco en matemática, este e elevado a algo menos al cuadrado es lo que se llama una gaussiana, es un tipo de campana. Y este término de acá abajo muestra el ancho de la campana. Así que, ¿qué es lo que está pasando con el tiempo? La campana se está ensanchando. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Esta es la amplitud de mi campana, el tamaño. Ese también cuando el t va creciendo, también se está achicando. O sea, está creciendo ese término, el inverso entonces está
bajando. En consecuencia, yo comienzo con una campana. Tengo, por ejemplo, harta sal en un lugar y con el tiempo la sal se está empezando a distribuir y por eso, como se está distribuyendo, yo voy a tener lugares más lejanos donde llega y al final voy a tener que cada vez más plana hasta que quedó totalmente plana y tengo la concentración constante que yo estoy esperando. O sea que en este minuto, este es el factor todavía para calcular lo que se llama el ancho de la curva, que es la parte de ahí arriba, sacada aparte. Es lo que está escondido acá, uno lo puede escribir también como la raíz de esta forma. Entonces, esto es lo que se llama la desviación estándar. Aquellos que ya han hecho estadísticas saben que la desviación estándar es que tanto están separados los puntos, justamente lo que estamos hablando en esta distribución. Y la forma de esta función es esta campana. ¿Ok? O sea que esto acá, si yo lo dibujo, da esta campana en donde según la cantidad que yo tengo aquí de esta constante difusión, perdón, yo tengo el ancho de esto. Aquí eso me dice el porcentaje que tengo en esta zona, el porcentaje que tengo en esta otra zona y lentamente se va ensanchando. Esa es la forma como se distribuye y ahora ustedes, por ejemplo, pueden, si tienen todos los factores, calcular como si en algún lugar alguien tira algo al mar, ustedes pueden averiguar a qué hora cuándo se tiró algo, en qué posición, porque ustedes pueden también a la inversa, si observan distintos puntos y distintos tiempos, pueden reconstruir y decir, ok, aquí alguien virtió al mar esta cierta cantidad de material en esta posición en este tiempo, porque uno puede usar también la ecuación a la inversa. Nos está explicando cómo se distribuye. Eso es la difusión. Aquí la estamos aplicando a lo que sería, por ejemplo, la sal, una concentración. Vamos a ahondar un poquitito en ese tema a continuación.